Una plática más nace de la necesidad de... ¡Exactamente! Platicar. Este es un espacio libre para todas y todos en donde se permite hablar, platicar, dialogar, debatir, dudar, cuestionarse, reflexionar y pensar acerca de todas esas cosas que nos conciernen y que están presentes en el día a día. Soy Camila Riojas y en este espacio invitamos a expertos, amigos, profesores, gente que sabe y también que no sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando. Y lo mejor es que en el podcast de Emmanuel Foundation, tú también puedes ser la estrella. ¿Qué dices? ¿Te animas a platicar? Hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que sea que me estén escuchando, desde donde sea que me estén escuchando, les mando un gran saludo. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí con ustedes este día, este increíble jueves, o sea, el día que sea que me estén escuchando. Pues bueno, estoy muy feliz de poder sentarme aquí a platicar con ustedes, a tener un diálogo, a tener una conversación de todos estos temas que son importantes en el día a día y que quizás no se habla lo suficiente de ellos, o estos temas de los cuales deberíamos estar hablando más, estos temas que están presentes en el día a día y quizás los damos por hecho. Pensamos que como son cosas del día a día, no se tiene que profundizar en ellos. Y pues la realidad es que yo vengo aquí, me siento a platicar con ustedes porque justamente creo que estos temas son importantes y hay que hablar de ellos. Entonces, en este tercer episodio del podcast, una plática más de Emmanuel Foundation, vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, me parece muy complejo también y creo que les va a gustar, creo que les va a ayudar en todos los aspectos, ¿no? Creo que es un tema del cual todos necesitamos hablar, del cual todos necesitamos apoyo siempre. Pues hoy vamos a platicar un poquito acerca de las emociones. Las emociones que me imagino que todas sabrán o tendrán, aunque sea una idea un poquito vaga o completa o profunda de lo que son las emociones, ¿no? Pero es todo aquello que sentimos, ¿no? Todo aquello que está presente en el día a día, ¿no? Bueno, ahora indagaremos más en definiciones como tal, pero me gustaría un poco también enfocar este episodio, esta plática, a hablar no solo de qué son las emociones, ¿no? No solo a describir las emociones o a dar ciertos ejemplos, sino a hablar de qué forma estas emociones se ven o se hacen ver o se plasman en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo existe una relación entre emoción y cuerpo? Entre emoción y cuerpo, ya sea físicamente, ya sea en cuanto a ciertos malestares, dolores, movimientos, sudoraciones, al igual que cómo las emociones están directamente ligadas con las enfermedades. Entonces, pues creo que es un tema súper importante. La realidad es que es un tema muy amplio, del cual yo creo siempre habrá más que saber, habrá más que descubrir, más que aprender, más que investigar. Y es lo que me encanta, de este tipo de temas, que pues que no hay una verdad, ¿no? Bueno, creo fervientemente que no existen las verdades como tal. Creo que más bien hay interpretaciones de ciertas cosas, hay formas de ver ciertas cosas, pero pues no existe una verdad como tal. Y creo que eso se ve
en las emociones, ¿no? No sé si de niños a ustedes o actualmente también siendo adultos, o si ustedes tienen niños chiquitos, sobrinos, amigos, amistades, ¿no? Creo que desde chicos es mucho más fácil encasillar y catalogar cosas, ¿no? En el momento de enseñar, en el momento de, pues sí, de que un niño pueda comprender cosas complejas, ¿no? Tan complejas como son las emociones, como son los sentimientos, creo que luego caemos en el error de encasillar y de catalogar, ¿no? Es decir, yo recuerdo perfectamente cuando era chiquita y cuando me enseñaban mis papás o cuando me enseñaban en la escuela acerca de las emociones, ¿no? Y entonces era muy fácil, era cuando estás feliz, cuando eres feliz, te ríes y sonríes, ¿no? Eso es, y te sientes como completo y con ganas de hacer cosas, ¿no? Sin embargo, cuando estás triste, lloras, ¿no? Lloras y no quieres hacer mucho y es como no sé, este sentimiento de vacío, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O cuando estás enojado, haces puchero y no quieres ver a nadie. Entonces, yo recuerdo muy bien cómo encasillaban estas emociones. Evidentemente, cuando yo era niña, cuando yo era chica, pues no lo veía, no me daba cuenta, son cosas que he aprendido mientras he crecido. Pero a mí se me hace algo muy fuerte, algo muy difícil, el decirle a un niño cómo una emoción debe verse, ¿no? Porque claro que pueden llegar a haber coincidencias, claro que puede que cuando yo esté feliz me ría, pero también tenemos que recordar que no somos todos iguales, somos seres humanos que sentimos, que vivimos, que expresamos de formas distintas, y es por eso que no podemos encasillar, no podemos catalogar cómo son las emociones y cómo éstas se expresan o se deberían de expresar. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa o qué deberá pasar por la cabeza de un niño o de una niña o de un adulto, de quien sea, al que se le enseñó que cuando uno está feliz, ríe y sonríe, ¿no? Cuando este niño o esta persona se siente feliz, quizás siente muchísimas ganas de llorar, porque es una reacción de su cuerpo y porque es una reacción natural y normal. Y puede llegar a sentirse, no sé, quizás raro, anormal, ¿no? Y decir, no, es que no entro en este catálogo, no entro en esta casilla. Y que bueno, a mí Camila, me parece bastante grave, me parece bastante complejo hablar de esto, ¿no? Hablar de encasillar las emociones, porque creo que tenemos que aprender a vivir y a expresar lo que sentimos, claro, conociéndonos, claro, teniendo autoconocimiento, teniendo autorreflexión, ¿no? Sabiendo por qué reaccionas de la forma en la que reaccionas, pero pues sabiendo que es válido que quizás cuando te enojes no hagas puchero y te vayas a un lado, a una esquina, porque no quieres ver a nadie. Quizás alguien en su enojo es cuando más productivo es y cuando se pone a trabajar y cuando decide tener iniciativa, ¿no? O quizás cuando me enojo, en lugar de quedarme con los brazos cruzados y el cuerpo tenso, voy a correr o voy a hacer ejercicio y mi cuerpo entonces se ve de distinta forma. Entonces creo yo que las emociones y el cuerpo van ligados y tienen una razón de ser, y muchas veces, y más bien, está bien conocer lo que la ciencia dice de las emociones, lo que la psicología dice de las emociones, y tener siempre la teoría, ¿no? La información, la investigación, pero pues siempre saber que nada de esto, nada de lo que hablamos en este podcast es una verdad absoluta, porque
yo no creo que existan verdades absolutas, creo que hay interpretaciones y creo que hay maneras de ver y de sentir y que todo es válido. Entonces, a mí me interesa mucho y me ha interesado mucho esta parte de conocerme a mí misma, ¿no? De conocer quién soy, qué hago, cómo me siento, por qué me siento así. Conocerse puede llegar a ser tan complejo, ¿no? Puede llegar a ser todo un mundo. Cada persona es un mundo, cada persona es distinta, como ya había dicho anteriormente, cada persona siente y vive diferente a los demás, cada persona ha tenido experiencias y vivencias muy distintas que quizás por ellas o por lo que sea siente de ciertas formas, ¿no? Nunca podemos saber, nunca vamos a poder interpretar cómo alguien siente y cómo alguien vive las emociones, pero pues creo que es importante empezar a vernos a nosotros mismos, que es a los únicos que debemos ver y a los únicos que debemos analizar y de los únicos de quienes debemos cuestionarnos de uno mismo. Somos los únicos que somos dueños de nuestro propio cuerpo, del único cuerpo del cual podemos opinar, de la única mente de la cual podemos opinar. Entonces, pues también yo creo que es muy, muy importante entendernos, ¿no? Darnos cuenta y poder identificar cómo funcionamos, poder identificar qué pasa con mi cuerpo cuando siento tal cosa. O, ¿no? ¿Qué pasa con mi mente, con mi mentalidad cuando ciertas cosas suceden? Entonces, bueno, creo que es muy, muy importante hablar de esto. Voy a dar un poquito de definiciones más como científicas. Pero bueno, comencemos con qué es una emoción, ¿no? ¿Qué son las emociones? Una emoción es un estado afectivo que experimentamos todos y todas. Es una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañado de cambios orgánicos, cambios en el cuerpo, cambios en la mentalidad, ¿no? Todos estos tipos de cambios de los que hablábamos. Y bueno, pues evidentemente las emociones son reacciones. Las emociones son reacciones que todos experimentamos, ¿no? La alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la felicidad. Bueno, pues ejemplos tenemos muchos de emociones. Si quieren podemos indagar un poquito en ellas. No, bueno, ahora me acordé de una película que salió de Disney. Fue bastante conocida. Si tienen la oportunidad de verla, vayan a verla. Si tienen oportunidad de enseñársela a sus hijos, si es que tienen hijos, también es una muy buena película. Es una película, como ya había dicho, de Disney. Bueno, si no mal recuerdo, en inglés se llama Inside Out, pero en español se llama Intensamente. Esta película básicamente trata de las emociones y de cómo las emociones funcionan y se mueven. Bueno, obviamente es una interpretación de lo que son las emociones. Es una película compleja, ¿no? Es una película que catalogan que es para niños pequeños. Pero la realidad es que es una película muy, muy complicada y difícil de entender, pero que creo que abre mucho los ojos, ¿no? Y bueno, al menos en mi experiencia así fue, porque te ponen un tema muy complejo de una manera quizás no tan compleja, ¿no? Al momento de ver las emociones y de vivir las emociones en caricaturas, en muñequitos, creo que todo se vuelve mucho más sencillo, mucho más tranquilo. Pero bueno, entonces regresemos a las emociones, ¿no? ¿Cuáles son las emociones? ¿Qué tipo de emociones hay? Como ya había dicho, ¿no? Pues la alegría, el enojo, el miedo, la tristeza, la confusión, el asco, la vergüenza, la empatía,
la tolerancia, la felicidad, en fin, hay muchas emociones. Y lo bueno, que también quiero rescatar, lo bueno de ser seres humanos y de tener el lenguaje y de poder usar el lenguaje es poder ponerle nombre a lo que uno siente. Imagínense qué difícil habrá sido antes del lenguaje, o imaginemos un mundo en donde no tuviéramos lenguaje y de pronto sentir algo raro y no poder ni siquiera describirlo, no poder decir es que estoy triste, es que estoy enojado, ¿no? Entonces, bueno, es importantísimo saber que contamos con herramientas tan básicas y tan, no sé, de las cuales no pensamos, como es el lenguaje. Entonces, bueno, creo que es también importante hablar de ello. Y bueno, ahora sí voy a indagar un poquito en la parte como un poco más quizás psicológica, que es dónde se sienten las emociones en el cuerpo. ¿En dónde? ¿No? Y bueno, me gustaría que ustedes se tomen un momento, que piensen, que reflexionen. Yo también me voy a tomar aquí 30 segunditos para que piensen en dónde ustedes sienten tal o cual emoción. Es decir, cuando se sienten con miedo, ¿en dónde sienten el miedo? Cuando sienten asco, ¿en dónde de su cuerpo sienten el asco? Cuando están tristes, ¿en dónde sienten la tristeza? Les dejo 30 segunditos para que lo piensen. Ok, estamos de vuelta. Pues la realidad es que yo pensé, de los ejemplos que les di, que mencioné, por ejemplo, cuando yo siento asco, yo lo siento como en la boca, como en la garganta, siento como ganas de vomitar, siento también como un resentimiento, en el olfato, como incomodidad en el olfato. Esta soy yo, puede que alguien sienta algo totalmente distinto, ¿no? Cuando me siento triste, principalmente lo siento en la cabeza, cuando estoy triste, también cuando estoy estresada, a mí me duele la cabeza, y como que me siento pesada. No sé si a alguien le pase lo mismo que a mí. Pero bueno, ¿no? Quizás, no sé si alguna vez les ha pasado o han escuchado este tipo de frases, ¿no? Como sensación en las tripas, ¿no? Como maripositas en la panza, o que sienten o esta frase de un escalofrío que recorre la columna, ¿no? Y bueno, quizás pueda sonar un poco cliché este tipo de frases, pero pues la realidad es que existen, ¿no? Por ejemplo, de la misma manera que la ansiedad y la depresión pueden causar síntomas físicos, que está más que comprobado, las emociones pueden sentirse como si se acumularan en una o más partes del cuerpo. Simplemente hay que hacernos caso y hay que voltearnos a ver y entender. Puede llegar a ser súper interesante y bueno, increíble a mi parecer. La cosa es que como bien menciono, no muchos de nosotros nos detenemos a percibir cómo nos afectan las emociones, ¿no? Quizás muchas veces nos ha pasado o les ha pasado que de pronto, ¡ay, te duelen las manos! O, híjole, sientes tiesas las manos, o estás sudando mucho y pues nada más dices, ¡ay, pues quién sabe!, ¿no? Mi cuerpo, ¡ay, pues sí, sudo mucho! Y no, quizás estás sudando porque estás nervioso. Quizás tienes las manos contracturadas porque estás muy estresado, quizás te sientes con miedo, ¿no? Entonces, pues es muy importante voltearnos a ver y poder, pues, identificar lo que nos está pasando, ¿no?
Justamente creo que si alguna vez han tenido problemas para nombrar a una emoción, lo ideal, o bueno, lo que podrían comenzar quizás a hacer sería enfocarse en ver de dónde radican estas emociones. Es decir, si tú comienzas a dejar de forzar y de encontrar la lógica de qué emoción es esta, y comienzas a voltear a ver tu cuerpo y ver si te duele la cabeza, si te duelen las manos, si te duele o si están saliendo lágrimas de tus lagrimales, ¿no? Entonces creo que ahí sería mucho más sencillo nombrar una emoción, y creo que ayuda, y creo que es un buen tip y una buena recomendación. Existe de hecho un mapa corporal que me encantaría que pudiesen ver. Buscaré la manera de hacérselos llegar. Es un mapa corporal de las emociones. Bueno, es como un mapa generalizado en el cual nos explican ciertas sensaciones que el cuerpo tiene con ciertas emociones. Y bueno, yo se los voy a explicar detalladamente, y van a ver que va a ser como si tuvieran la foto enfrente. Pues, según este mapa de las emociones de la psicología, la sorpresa se siente en el pecho y en la cabeza principalmente. Y también tiene una diminuta activación en las piernas, ¿no? La sorpresa. Pónganse a pensar en cuándo se han sentido sorprendidos, ¿no? Ese momento en donde una fiesta sorpresa o un susto o algo que no esperabas y de pronto sucede. Y es más, hasta se acelera el corazón, ¿estamos de acuerdo? Hasta se acelera el corazón, es decir, el pecho. Me parece muy, muy interesante estar hablando de esto, la verdad, muy interesante. Ahora hablemos de la ansiedad. La ansiedad, según este mapa, se nota un aumento de la activación por encima de la pelvis, ¿ok? Por encima de la pelvis sin incluir los brazos, ¿ok? Entonces, es decir, todo el tórax, el pecho, ahí es donde se siente la ansiedad. Esas veces que no sé si se han sentido que como que les duele el pecho, o como este sentimiento como que te estás ahogando, ¿no? O como en el cuello, la garganta, y donde no se siente la ansiedad, o donde suele sentirse menos, es en los brazos, en las piernas y en los pies, en las extremidades principalmente. Bueno, ahora un poco más cursi, más bonito, el amor. El amor se supone que se siente en todo el cuerpo, ¿no? Es como ese vivoreo, esas maripositas que llegan a sentirse en todo el cuerpo. Evidentemente, quizás no en todo momento, ¿no? El amor también es una emoción muy, muy difícil de explicar y de definir. Entonces, bueno, también quizás podríamos decir que en el enamoramiento, ¿no? Para que lo tengan más identificado, es donde creo que principalmente se sienten este tipo de sensaciones. La depresión es una emoción que paraliza, y bueno, eso está más que comprobado. Entonces, en la depresión disminuye la activación principalmente en la parte inferior del cuerpo, ¿no? Es no moverse, como no querer sentir tu cuerpo, como parálisis. Continuemos con el orgullo. Creo que esta es una emoción interesante, ¿no? El orgullo. Es más, cuando dije la palabra hasta se me vinieron personas a la mente, situaciones a la mente, ¿no? El orgullo, este sentimiento como de campeón, de que lograste algo, de que eres increíble, ¿no? Nadie te lo quita. Entonces, ¿cómo se ve eso en el cuerpo?
te paras erguido, se nota en el torso, en tus hombros, en la cabeza, en los brazos, ¿no? Es esta como postura principalmente de mírenme, aquí estoy y así me siento. Entonces, bueno, esta me encanta porque creo que es súper, súper visual. Y en su contrario, podemos hablar de la vergüenza. La vergüenza se ve en las mismas partes del cuerpo que el orgullo, pero para el otro lado completamente. Aquí, en lugar de que los hombros se hagan para arriba, los hombros se encogen, se hacen chiquitos, se juntan. La cabeza, en lugar de estar levantada viendo para arriba con la frente hasta el cielo, se baja, se quiere esconder. Los brazos se doblan, se cruzan, se esconden, las piernas también. Entonces, es impresionante porque además, no sé si se han dado cuenta que tenemos el lenguaje, ¿no? El lenguaje verbal, la forma en la que hablamos, pero también existe este lenguaje no verbal, que es los movimientos, ¿no? La corporalidad, los gestos, y justamente todo esto viene cargando con emociones. Cuando alguien se siente nervioso porque tiene una entrevista de trabajo, pues se tiende a verse chiquito, se encoge, se quiere guardar, se quiere cuidar, ¿no? Cuando alguien en una entrevista de trabajo va sintiéndose orgulloso, pues está parado erguido, ¿no? Con los hombros para arriba, como todo lo que hemos mencionado. Y pues todo esto impacta, las emociones se ven reflejadas en el cuerpo. El cuerpo también trabaja de la mano con las emociones. La verdad es que a mí me parece un tema loquísimo y súper, 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 súper importante, porque al final todo va de la mano, ¿no? Todo va de la mano. Como tú te sientes y como tu cuerpo lo demuestra, influye en cómo te ven los demás, influye en cómo tú te ves, en cómo tú te sientes, ¿no? Entonces, la realidad es que las emociones son una locura que tenemos años y tiempo de sobra para estudiarlas, ¿no? La realidad es que lo único que podría como yo darles de consejo y yo decir específicamente de cómo abordar sus emociones, bueno, además de que es muy importante, si se puede, tener acompañamiento psicológico, ¿no? La terapia psicológica es muy buena siempre para conocernos, para aprender de nosotros, para justo controlar ciertas cosas o identificar ciertas cosas. Pero bueno, yo, que no soy psicóloga, que no tengo un título en psicología, ni mucho menos, me atrevo a decir que creo que lo más importante para abordar las emociones es dejarlas sentir, dejarnos sentir, experimentar las emociones, ¿no? Nunca vamos a podernos conocer, nunca vamos a poder identificar este tipo de cosas, nunca vamos a voltear a ver nuestro cuerpo y cómo se comporta si queremos recluir las emociones, ¿no? Hay que experimentarlas, hay que tener siempre en cuenta que las emociones son algo nato de los seres humanos, algo que está ahí por algo. Las emociones nos sirven, las emociones nos permiten movernos, nos permiten tomar decisiones, nos permiten cambiar, ¿no? Imagínense que solo sintiéramos una cosa o dos cosas, tendríamos una vida súper monótona y no, es como, a mí me encanta, por ejemplo, la emoción del enojo, porque me parece una emoción con muchísimo carácter, con muchísima fuerza. Quizás para ciertas personas sea una emoción negativa, que probablemente a alguien el enojo, no sé, no le permita actuar o no le permita como pensar claramente. Pero lo que yo creo y lo que yo he experimentado y lo que también he visto es que el enojo, por ejemplo, siempre lleva al movimiento. Cuando alguien se enoja, lleva una acción,
ya sea que en ese momento sea negativa o sea positiva o sea la correcta o no, eso no nos importa, sino que el enojo permite que te muevas, permite que te des cuenta de cosas, permite que actúes, ¿no? Y entonces, si no sintieras enojo, si no sintieras de pronto este sentimiento así que te carcome todo el cuerpo, ¿no? Que te dan ganas así de explotar y sientes como si tuvieras llamas en todo el cuerpo. Si no existiera, pues creo que no habría movimiento, ¿no? No habrías tomado esa decisión, no te habrías movido de ahí, no te habrías salido de ese lugar que no te gustaba, no habrías dejado a esa persona que te hacía tanto daño, ¿no? Entonces, pues bueno, las emociones la verdad es que son súper importantes, hay que dejarlas siempre salir, hay que experimentarlas, claro, como todo en la vida, con precaución, con medida, sin lastimar a nadie, ¿no? Las emociones no justifican los malos actos, ¿ok? Creo que hay que tener esto súper en cuenta. Luego me ha pasado, conozco gente que, ¿no? Que, ay, pues es que te grité y te insulté y te dije de groserías, pues porque estaba enojado. Ay, pues es que te dejé de hablar y me fui corriendo y nunca supiste de mí porque pues estaba triste. Es como, ok, pero no. Las emociones no justifican las acciones. ¿Ok? Eso me gustó. Las emociones no justifican las acciones. Tú sientes, tú analizas tu sentir, tu sentimiento, tu emoción y actúas. Tú tomas una decisión de actuar. El cómo actúas no va de la mano con lo que sientes. ¿Me doy a entender? Entonces, bueno, tampoco tomen esto como, bueno, voy a sentir, voy a experimentar y voy a salir al mundo a explotar. No. Todo esto se trata de conocernos, de aprender a sentir, de no encerrarnos, de no tener emociones guardadas, porque eso puede llegar a doler y puede llegar a ser muy difícil porque de pronto todo explota y pues las emociones están para sentirlas, ¿ok? Entonces es muy, muy importante, muy, muy, muy importante dejarnos sentir. Bueno, quiero hablar también un poquito acerca de las enfermedades y las emociones. Esto la verdad es que es algo que hace poco empecé a investigar y me interesó muchísimo. Mi mamá, que luego espero tener el gusto de presentárselas, es psicóloga Gestalt, terapeuta Gestalt, y he tenido muchas conversaciones con ella acerca de las enfermedades y las emociones. Bueno, ella cree, ella me asegura, y hay muchas investigaciones que también lo dicen, ¿no? Digo, yo la verdad no vengo aquí a decirles que esto es una verdad absoluta, como ya dijimos, pero me parece un tema súper pertinente que poner en la mesa y muy bueno para pensarlo y para analizarlo, de cómo detrás de cada enfermedad hay emociones ocultas, ¿ok? Hablando de lo que les decía, es importante sentir y es importante no reprimir, porque han habido muchos casos en los cuales por emociones ocultas se dan enfermedades. Entonces, por ejemplo, dicen que el cuerpo se manifiesta a través de las enfermedades, ¿no? Cada dolor es un llamado del cuerpo porque algo anda mal. Esto es una frase que dice la doctora María Emilia Bueno, doctora y psicóloga. Y bueno, pues justamente se menciona que siempre hay una carga emocional en las enfermedades, ¿no? Dependiendo de qué tan grande ésta sea, puede llegar a agravar el proceso, puede llegar a ser más difícil y más doloroso. Y por ejemplo, ¿no? Un ejemplo es: el cuerpo está preparado para el estrés. Todos nos hemos estresado, todos los cuerpos son capaces para soportar cierto nivel de estrés. Sin embargo, no un estrés crónico, porque un estrés crónico puede
puede llegar a vulnerar, puede llegar a dañar el organismo y puede llegar a causar una enfermedad, ¿no? Entonces, pues es muy fuerte. Por ejemplo, los problemas gástricos están asociados también con el estrés, con problemas de estrés agudos, con emociones negativas como la irritabilidad, el mal humor, la impaciencia, problemas como la dermatitis están relacionados con el dolor de cabeza, los dolores lumbares, y vienen de la ansiedad y la insatisfacción. Esto a mí me parece muy, 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 muy loco. La verdad, porque sí. Porque es impresionante pensar en cómo quizás por no dejarse sentir o por reprimir emociones, el cuerpo lo tiene que sacar de alguna forma y lo saca a través de enfermedades. También se dice que el cáncer, bueno, la verdad no sé específicamente qué tipo de cáncer, pero el cáncer va de la mano con los shocks, con algún shock muy impactante o con algún coraje que alguien tenga guardado. Pero bueno, sí, la verdad es que algunos estudios afirman que alrededor del 50% de las enfermedades, ¿ok? O sea, la mitad de las enfermedades tiene origen emocional. Y otras investigaciones todavía dicen que pueden estar por encima del 80%. Y es brutal. Justamente la emoción del estrés es la número 1 responsable de la mayoría de las patologías y de las enfermedades graves. Entonces, pues sí es fuerte. Por ejemplo, tristezas grandes, fuertes, lo que hacen es que disminuyen el sistema inmunológico. Entonces, pueden llevar a enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas. Luego también la ira y la frustración afectan directamente el hígado, la vesícula biliar, y además generan tensión muscular. Entonces, pues no es cualquier cosa. Voy a citar otra vez a la doctora y dice: la obsesión afecta los procesos metabólicos y puede facilitar y empeorar la diabetes y la obesidad. Y el miedo puede afectar los riñones y generar afecciones de los huesos y las articulaciones. Es decir, concluimos y decimos que hay que sentir, hay que dejarnos sentir y hay que siempre darle un espacio. Bueno, yo siempre pienso y yo siempre he creído que las emociones son igual de importantes que una enfermedad. Las emociones necesitan ser vistas, tratadas, sentidas. La salud mental, que va de la mano, es igual de importante que la salud física, ¿no? Y como ya vimos, es muy viable, es posible que por haber retenido y por haber ocultado y guardado ciertas emociones, tu cuerpo se ve afectado, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto les haya gustado y ojalá les haya explotado la cabeza de la misma manera que a mí. La verdad es que es un tema que me apasiona muchísimo y del cual me gusta mucho y me gustó mucho investigar y hablar y debatir. De verdad que si tienen algún comentario, duda, pregunta, por favor, escríbanla aquí abajo en los comentarios del video. Me haría muy, muy feliz poder tener este diálogo con ustedes. Y bueno, pues conclusión, déjense sentir, quiéranse, cuiden sus emociones, cuiden su mente, cuiden su cuerpo. Nunca está de más ir a terapia. Todos necesitamos ir a terapia, todos necesitamos tener este apoyo que se puede encontrar terapia de grupos, individual, gratuita. Siempre hay opciones, siempre hay opciones. Búsquenlas, apóyense y permítanse sentir, que es lo más importante.
Bueno, yo soy Camila Riojas. Este fue el tercer episodio de una plática más de Emanuel Foundation. Nos vemos en la próxima.